Tanzania. Uno de los países más importantes para la supervivencia a largo plazo del león. Tiene alrededor de 1/3 de los leones del mundo y 3/5 de las grandes poblaciones restantes. El Gran Serengeti alberga una de estas poblaciones importantes, dividida en dos subpoblaciones, la población más grande del Serengeti y la población más pequeña y genéticamente empobrecida del cráter de Ngorongoro. Separando a estos dos grupos hay una zona de usos múltiples donde la vida silvestre coexiste con los pastores tradicionales y su ganado. Aquí la población humana en rápida expansión ha intensificado el conflicto entre humanos y leones, lo que resulta en pocas posibilidades de supervivencia para cualquier león que pueda viajar, establecerse o visitar esta área. Hoy en día pocos leones persisten aquí, principalmente como individuos esquivos y nómadas, señala Coop Lion. Esto ha llevado a un aislamiento cada vez mayor de los leones del cráter de Ngorongoro. Ahora experimentan una larga historia de endogamia cercana, lo que afecta su fertilidad y susceptibilidad a las enfermedades. Si no se interviene, la supervivencia a largo plazo del icónico león del cráter de Ngorongoro está amenazada. Leones del cráter Ngorongoro. La población de leones del cráter del Ngorongoro es de una importancia única. Se estudia casi de forma continua desde 1963 y es la población de leones más conocida y estudiada del mundo. Al haberse separado físicamente de la población de leones del cercano Parque Nacional del Serengeti, los leones del cráter se han convertido en un ejemplo clásico de los desafíos que enfrenta una población endogámica aislada. Al respecto, Coop Lion, una organización sin fines de lucro no gubernamental internacional, ha hecho esfuerzos continuos por restablecer la conexión entre el Serengeti y el cráter, buscando una oportunidad única de medir los efectos de los esfuerzos de conservación de los leones en una población en la que cada miembro es reconocido y observado individualmente durante toda su vida. Coop Lion afirma que los leones del cráter también son esenciales para la lucrativa industria del turismo de vida salvaje en el norte de Tanzania, ya que aportan importantes ingresos a la región y a toda la nación. Por lo que el cráter simplemente no sería lo mismo sin sus leones. Historia. En 1962, los leones del cráter del Ngorongoro sufrieron un cuello de botella en su población, provocado por una mortandad epizootica que dejó solo un puñado de supervivientes. Según las investigaciones de Craig Packer, el cráter fue accesible a los vehículos turísticos por primera vez en 1959. En ese año la población se estimaba en unos 60 leones, y permaneció en ese nivel hasta 1962, cuando las lluvias récord provocaron una plaga casi increíble de moscas picadoras Stomopsis. Henry Fosbroke, conservador del cráter en aquella época, informó de que estas moscas desangraban literalmente a los leones. Vio varios leones evidentemente demacrados que habían trepado a los árboles o se habían metido en los agujeros de las hienas para escapar de las plagas chupadoras de sangre. Los leones debilitados empezaron a matar ganado y varios fueron asesinados por masáis furiosos,
ya que en aquella época se les permitía vivir en el cráter. En mayo de 1962, la población de leones se había reducido a solo entre 6 y 15 supervivientes, ya sea como resultado de una infección transmitida por las moscas o por una pérdida extrema de sangre. Durante la década siguiente se formaron 3 coaliciones distintas de machos que engendraron crías. La población de leones del cráter se recuperó rápidamente, y a mediados de los años 80, ya había más de 100 leones. Las manadas que prosperaron en el fondo del cráter dieron lugar a grandes coaliciones de machos. Durante los años siguientes, engendraron a toda la progenie, hasta que fueron desplazados por sus propios hijos adultos. Y como resultado, los leones del cráter del Ngorongoro son descendientes de largos ciclos incestuosos, en los que los hijos procrearon cachorros con sus madres, tías, hermanas, hijas y nietas. Ante este problema, Kop Lion y el pueblo Ngorongoro hicieron el compromiso para crear un corredor de tolerancia entre el cráter y el Serengeti. El mismo que ha tenido un éxito considerable, asegura Kop Lion, además de señalar que un aumento de la tolerancia dentro de las comunidades de pastores ha permitido que los leones se dispersen entre los centros del cráter y Endutu. En 2013, una coalición externa de machos apareció en el cráter y logró introducir nuevos genes en la población mestiza del cráter. Su entrada provocó un auge de crías con una alta tasa de supervivencia. Una posible razón de este aumento de la fertilidad puede ser la llegada de nuevos genes, señala Kop Lion. Otra razón posible adicional es la capacidad de las hembras de la manada para sincronizar los nacimientos tras la toma de posesión de los machos. En 2018 y 2019 se documentó la llegada de 2 casos independientes de machos nómadas originarios del bastión de Endutu, quienes pudieron dispersarse con éxito por el área de usos múltiples de Ngorongoro con la protección del corredor de tolerancia de Kop Lion. Entre 2014 y 2018 nacieron numerosos cachorros y muchos sobrevivieron hasta la edad adulta. A partir de entonces, la reproducción disminuyó, como consecuencia de que las leonas se dedican a criar a los ejemplares jóvenes y de los disturbios y los infanticidios que siguen a las invasiones de machos. Durante los últimos años, una fuerte coalición de 5 machos, conocidos como la coalición Lake Quintet, ha gobernado el cráter. Y curiosamente, a pesar de la estabilidad, en 2022 había menos leones en el cráter que antes. Los machos adolescentes son expulsados y no se permite la presencia de otros machos en el cráter. Nacieron menos cachorros a medida que las hembras entraron en celo, y las hembras parecían aburrirse de su atractivo quinteto. Según el reporte anual de 2023 de Kop Lion, en la zona del Ngorongoro existen aproximadamente 240 leones, de los cuales 64 están en el cráter. Además señala que el equipo Ilchokuti ha tratado a 1088 animales heridos, se reforzaron 187 recintos para ganado, y los ataques al ganado se han reducido un 25% en el corredor de tolerancia.
La coexistencia está en juego, y un aumento de la tolerancia dentro de las comunidades de pastores permite que los leones se dispersen entre los centros del cráter y en Dutu. Pues lo que se busca es aumentar el acervo genético del cráter, y parece que el corredor de la tolerancia es la forma en que esto tenga éxito.